過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. La eficiencia de Claueno defraudó a Nolan en cuestión de horas. 6 sujetos de prueba fueron entregados. Para recopilar datos exhaustivos y evaluar si las respuestas genéticas variaban según la etnia, había 2 voluntarios de cada grupo racial principal, negro, blanco y asiático. Quería experimentar con humanos de diferentes razas para ver si se verían afectados de forma diferente. En el laboratorio, Logan recuperó la consciencia poco a poco, al ver que los efectos de los últimos sedantes habían desaparecido. Al ver que traían a 6 desconocidos en silla de ruedas, un destello de compasión cruzó sus ojos. Este demonio seguía experimentando con seres humanos. Con su pasado en mente, especialmente lo que Stryker le había hecho pasar, la aversión de Logan hacia los científicos que usaban humanos como sujetos de prueba era absoluta. Carnicero. Gruñó con los dientes apretados. Nolan ni siquiera parpadeó. Eso es una gran noticia viniendo de un hombre que dejó ríos de sangre en 2 guerras mundiales. Es un honor que Wolverine me llame Carnicero. Indicó a los asistentes que desnudaran a los voluntarios. He dejado claro que este experimento conlleva un alto riesgo de muerte. Si mueren, se transferirá un fondo de compensación a la cuenta que proporcionaron. De acuerdo. 2 hombres asintieron con énfasis. El resto hizo lo mismo. Entonces, comencemos. Con bisturí y jeringa en mano, Nolan comenzó a replicar el procedimiento anterior. Pronto, el laboratorio resonó con aullidos de agonía mientras se extraía tejido tras tejido. No se utilizaron anestésicos. Nolan necesitaba datos limpios, inafectados por interferencias químicas. A pesar de los gritos, Nolan permaneció imperturbable. Una vez en su estado experimental, era pura lógica y precisión, completamente despreocupado. Si era necesario, él también se pondría en la mesa. Los voluntarios sabían a qué se habían comprometido. La generosa compensación era, en realidad, el precio de sus vidas a menos que uno de ellos tuviera suerte y sobreviviera. Sujeto 2. El nivel de azúcar en sangre es demasiado bajo. La absorción del factor de autocuración es lenta. Sujeto 4. Se detectó un exceso de proteasa en el fluido tisular. El factor regenerativo no se fusionó. Sujeto 1. La fusión se desarrolla con normalidad. Aumentar la dosis. Iniciar la prueba con fluidos adicionales. Llegaban más y más datos. Aunque Nolan poseía el espíritu de la evolución, que neutralizaba la mayoría de los problemas de compatibilidad entre poderes, no significaba que pudiera fusionarlo todo. Una persona necesita el potencial de obtener poder para que éste funcione. Por ejemplo, sin un gen X, la introducción de un factor de regeneración podría causar la muerte de células o, peor aún, la mutación en crecimientos cancerosos incontrolables. Nolan no tenía ese problema. Su cuerpo podía albergar poderes opuestos como la antorcha humana y el hombre de hielo sin conflicto interno. Era como si tuviera un número infinito de ranuras para habilidades. Mientras pudiera fabricar las cartas, podría colocarlas. Que se callen. El ruido se estaba convirtiendo en una distracción para los asistentes. Les habían metido mordazas de tela en las bocas. Mírenlo, no ha hecho ni un ruido. Y ustedes están gritando como almas en pena. Nolan hizo una incisión precisa en el pecho de un sujeto negro. La piel del hombre palideció de dolor. Los demás, aún recuperándose de sus propias cirugías, miraron a Logan.
El mutante permanecía inmóvil, en silencio, incluso mientras su cuerpo era cosechado como un recurso. ¿Era esto pura fuerza de voluntad? Demasiado éter, murmuró Nolan, observando la mirada vacía de Logan. El cuerpo del mutante había desarrollado rápidamente una resistencia que requería dosis cada vez mayores. A veces, el exceso lo dejaba inconsciente, dejándolo aturdido incluso después de despertar. Atrapar a Logan había sido fácil. ¿Qué hacer con él? Ese era el verdadero desafío. Durante varios días, Nolan se sumergió en el laboratorio. Aprovechando la investigación de Hydra y sus propios datos, finalmente descifró la mayoría de las secuencias genéticas relevantes. Una solución universalmente aplicable, un suero regenerativo, estaba ahora a su alcance. Los 6 sujetos apenas se aferraban a la vida. Aún así, Nolan se aseguró de que permanecieran con vida, sin importar cuán tenue fuera el hilo. Su bisturí nunca flaqueó. No se arriesgó a procedimientos que pudieran matarlos, incluso si eso implicaba trabajo extra. Los necesitaba para presenciar el resultado final. Levantó varios viales, la mayoría llenos de los fluidos extraídos de Logan, otros con ligantes genéticos a medida. Como aún no tenía acceso a tijeras moleculares para el empalme genético, Logan seguía siendo su materia prima. Añadió y refinó ingredientes hasta que el vial brilló como una gema violeta. El suero estaba listo. Sujeto 1. Inyectar. El sujeto 1, hombre negro, apretó los dientes cuando la aguja se clavó en su vena. Hijo de puta, dale una muerte rápida a tu papi de una vez. Nolan lo ignoró, haciéndole una pequeña incisión en el pecho. La sangre brotó a borbotones de la herida. Fracaso. No. En la visión aumentada de Nolan, el flujo sanguíneo disminuyó. Los bordes de la herida comenzaron a formar costra, y luego cicatrizaron. Exhaló aliviado. Funcionó. Proyecto Fénix, primero, un éxito. Eres un dios, Nolan. Creaste un superhéroe. Eres un genio. Los asistentes estallaron en vítores. Incluso los otros 5 sujetos olvidaron momentáneamente su agonía. Logan se quedó atónito en silencio. Conocía esos efectos. Era su habilidad. Era más lenta, menos potente, pero era suya. Y este loco la había copiado. La revelación lo conmocionó. Siempre había creído que los mutantes eran elegidos y nacían con dones que los diferenciaban. Pero si esos dones podían replicarse, sintetizarse, entonces, ¿qué significaba ser un mutante? Bastardo. Déjame salir. Ahora soy un superhéroe. Bramó el sujeto 1, embriagado por su nuevo poder. Compara la eficacia curativa del sujeto 1 con la de Logan. Anota el consumo de energía y la velocidad de recuperación de la herida. Nolan mantuvo la calma. No se inyectó. Todavía no. La precaución era lo primero. Tú. El arrebato del sujeto se interrumpió. Cósele la boca. Ya puede sanar, ¿no? Deja que se vuelva a coser. Nolan lo dijo sin el menor atisbo de emoción. Nolan se encontraba frente al sujeto de experimento N1, cuya boca había sido suturada. A su alrededor, los asistentes de laboratorio continuaban probando y registrando la capacidad regenerativa del sujeto, comparándola con los datos detallados recopilados previamente de Logan. Señor, la regeneración epidérmica es aproximadamente 500 veces mayor que la de un humano promedio, informó un asistente. El voluntario negro observó con incredulidad cómo le arrancaban un trozo de piel. Su agonía fue ignorada en favor de las métricas. La regeneración muscular es 1000 veces mayor que la basal, la recuperación de la densidad ósea es 2000 veces mayor que la normal. Uno a uno, los números iban apareciendo en cada punto de datos, registrados meticulosamente. Atado a la mesa contigua, Logan escuchaba las cifras que le recitaban, y su expresión se endurecía con cada palabra. Por primera vez, la duda real se apoderó de él. Era el mejor en lo que hacía. Y si ni siquiera eso fuera suficiente para escapar de este hombre, había sobrevivido a ser usado como arma por Stryker. En aquel entonces, al menos tenía una función que debía liberar. Así fue como se liberó. Pero Nolan no quería un arma. Quería un espécimen de investigación. Y los especímenes nunca se liberan. La emoción inicial del sujeto N1 por obtener poderes sobrehumanos se había desvanecido hacía tiempo. Ahora, con su factor de curación completamente activo, los asistentes cortaban más profundo, más fuerte, sin anestesia, deleitándose con el hecho de que no podía morir. El hombre se retorcía y se agitaba con todas sus fuerzas, reducido a sollozos guturales por el dolor. Si empezaba a desmayarse, le inyectaban estimulantes para mantenerlo consciente. Querían datos en tiempo real.
sin lagunas. Nolan comparó los resultados con las métricas de Logan y frunció el ceño rápidamente. Aunque este sujeto no coincidía completamente, las cifras eran impresionantes. El factor de curación no era tan potente como el de Logan, lo cual no era de extrañar, ya que Nolan había usado injerto genético en lugar de integración completa. Aún así, la regeneración muscular alcanzó el 70% de la de Logan y la recuperación ósea, hasta el 80%. Revisa a Logan. En la misma ubicación, ordenó Nolan. Logan, que había estado observando las pruebas desde su mesa, parpadeó. Espera, ¿qué? Antes de que pudiera reaccionar, los asistentes ya habían entrado. ¿Qué demonios? Gruñó Logan, apretando los dientes. ¿Crees que Javier va a dejar pasar esto? Está muerto, dijo Nolan con indiferencia, hojeando más datos. Bueno, más o menos. Dicen que lo han revivido dentro de su gemelo comatoso. Pero recuperar toda su potencia, eso llevará tiempo. Más del que necesito. Logan guardó silencio. El conocimiento de Nolan sobre los asuntos mutantes era alarmantemente preciso. Incluso conocía detalles que solo se susurraban en canales subterráneos. Magneto también, continuó Nolan, despojado de poder, inundado de inhibidores genéticos. Lo último que supe es que es un lisiado escondido en un agujero en algún lugar. Si pudiera localizarlo, lo tendría en una losa junto a ti. Logan lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. El dolor de la extracción de tejido fresco no era nada comparado con el miedo que se acumulaba en sus entrañas. Los ojos de Nolan escudriñaron más a fondo los registros de pruebas. Adamantium, la aleación única unida a los huesos de Logan los hacía prácticamente indestructibles, pero era un problema. A diferencia de las muestras de tejido blando, los huesos no se podían extraer, así que Nolan usó un taladro con punta de vibranio para extraer un núcleo de médula. Resulta que el adamantium no es tan perfecto como parece, murmuró Nolan. Miró a Logan. Dime, ¿sientes que estás envejeciendo? ¿Te recuperas más despacio? Logan no respondió, pero su expresión se tensó. Este metal en tus huesos está vivo, en cierto sentido. Integrado con tu factor de curación. Cuanto más tiempo está ahí, más suprime tu potencial regenerativo. Nolan dio unos golpecitos a una tableta. Al principio, estaba bien. Pero con los años, la curación se ralentiza. Tu cuerpo envejece. Con el tiempo, tu factor de curación falla y entonces mueres. Logan se quedó paralizado. Nolan continuó, con voz casi compasiva. Hay una contrapartida. El metal ha estado protegiendo tu cerebro. Por eso no estás como un vegetal por todo el traumatismo craneal. Pero sin el factor de curación, se convierte en tu ataúd. La mente de Logan dio vueltas. ¿Cómo supo este hombre de mi pérdida de memoria? Mientras tanto, el sujeto N1, que había estado soportando constantes extracciones de tejido, comenzó a mostrar signos de deterioro. Su regeneración muscular se está ralentizando. Gritó un asistente. En un factor de 20, confirmó otro. El sujeto estaba pálido, con los ojos hundidos y las pupilas dilatadas. El sudor le empapaba la frente. Nolan ordenó un escaneo biométrico completo. Signos vitales en declive, leyó un técnico. Los niveles de azúcar, presión, sodio y potasio en sangre están cayendo en picado. Las membranas celulares se están rompiendo. Apoptosis sistémica de inicio rápido. Apoptosis. Suicidio celular. ¿Apagarlo? Preguntó un asistente con cautela. Por fin habían creado un prototipo funcional, ¿no deberían conservarlo? No, dijo Nolan con frialdad. Necesito conocer los límites. Hay que ir más allá. El laboratorio se quedó en silencio. HMMMMMM. Todos observaron cómo el cuerpo del sujeto N1 se derretía literalmente, los tejidos colapsaban y la estructura se disolvía en un desastre licuado. Los restos fueron rápidamente retirados con pala a un incinerador. Nolan revisó los datos finales, impasible. Analicen los 5 restantes. Quiero comparaciones completas. Necesito saber exactamente cuánto tiempo puede sostener a alguien una dosis de suero Fénix y, lo más importante, cómo otorgar curación sin matar al huésped. Dentro del laboratorio, Chloe acababa de llegar, convocado por el mensaje de Nolan. Contempló con asombro cómo las heridas del sujeto sanaban ante sus ojos. Dios mío, Nolan. ¿Cómo demonios lo lograste? Inyéctame ahora. Si tuviera esto, sería inmortal. La mirada que Chloe dirigió a Nolan fue casi reverente, como si estuviera contemplando a un dios. Un solo vial, capaz de otorgarle a alguien un poder tan increíble.
Claro, el brazo mecánico que Nolan le había diseñado era una maravilla en sí mismo. Le dio una fuerza sobrehumana y una nueva oportunidad de vida. Pero esto era algo completamente distinto. La mejora biológica se incrusta directamente en el cuerpo. Lo conmovió profundamente. Observa un poco más, dijo Nolan con calma. Klaue hizo una pausa, confundido. ¿Observar qué? Entonces, ante sus ojos, los dos sujetos de prueba inmortales comenzaron a convulsionar, sus cuerpos deformándose como si los hubieran arrojado a un horno. En cuestión de segundos, su carne se licuó, reducida a un lodo grotesco. Klaue retrocedió 2 pasos, apenas esquivando la salpicadura. Los asistentes de laboratorio se apresuraron a contener el desastre. ¿Qué demonios fue eso? Ese es el fallo del suero Fénix V1, respondió Nolan con frialdad, entregándole el vial de color púrpura a Klaue. Si el sujeto se regenera demasiadas veces, las células comienzan a descomponerse. El gen extraño se desestabiliza y el cuerpo, esencialmente, se derrite desde dentro. Explicó con más detalle. El suero implantaba temporalmente fragmentos del gen X en el ADN del sujeto, lo que le permitía una regeneración rápida. Pero estos fragmentos eran muy inestables. Sin compatibilidad natural ni el contexto evolutivo adecuado, eran una bomba de relojería. Tras suficiente estrés, el cuerpo simplemente colapsa bajo su mutación. Aún así, los ojos de Nolan brillaron, con defectos o sin ellos, es comercializable. Y lo más importante, es el primer paso. Eso era parte de la razón por la que deseaba tanto a Logan. Necesitaba capital, mucho capital. Este suero, por peligroso que fuera, podría abrir esas puertas. Klaue estudió el frasco con los ojos entrecerrados. Aún así, con esa inestabilidad, su valor se reduce drásticamente. Pensé que podría convertirme en un verdadero superhumano con esto. Parecía genuinamente decepcionado. Nolan rió entre dientes. Somos socios, ¿recuerdas? ¿Crees que me detengo aquí? Esto es solo el prototipo. Lo que necesito son instrumentos más avanzados. Secuenciadores genéticos, bioreactores, incluso nanoconstructores. Ahora mismo, nuestra tecnología está estancada en la edad de piedra. ¿Qué necesitas que haga? La materia prima viene de Logan, lo cual es peligroso pero viable. Tienes los contactos. Vende lo justo para despertar interés. Empieza a comprar acciones de empresas biotecnológicas, especialmente de las que tienen laboratorios de edición genética propios. Hizo una pausa, entrecerrando los ojos. Y presta atención a Oscorp. Su división de bioinvestigaciones de élite. Klaue asintió. Entendido. ¿Cuánto de esto puedes fabricar? Mientras Logan viva, tanto como necesitemos. Pero cuanto más distribuyamos, más rápido llamaremos la atención. Klaue sonrió. Tranquilo, amigo. Llevo años contrabandeando vibranio y sigo vivo. Tengo mis métodos. ¿Y ella, qué? Nolan frunció el ceño. Klaue se refería a la viuda negra. ¿Qué pasa con los wakandianos? Preguntó en cambio. Le dije que mantuviera las distancias. Estás en medio de experimentos de alto nivel, y si aparece, atraerá demasiada atención. ¿Qué ha estado haciendo la viuda? Ha husmeado en mis aposentos. Por suerte, trasladé toda la información confidencial. Omití el archivo del cebo del príncipe wakandiano, como dijiste. Klaue se había deshecho por completo de esa alianza. Comparado con lo que Nolan podía ofrecer, Wakanda era una mala inversión. Era un hombre de negocios. Iba tras el dinero. Así que cuando Nolan propuso usar al wakandiano como cebo para desviar la atención, Klaue aceptó sin dudarlo. Además, añadió Nolan, empieza a vigilar las acciones de Oscorp. Si no me equivoco, pronto querrán entrar. Tomado. ¿Qué hay de Hydra? Todavía te están buscando, murmuró Klaue, frotándose las sienes. Ahora conocía la historia completa de cómo Nolan había escapado de una de las instalaciones secretas de investigación de Hydra con datos altamente sensibles. Ese tipo de robo no solo te ponía en la lista negra. Te convertía en su objetivo número 1. Que miren, dijo Nolan con calma. Por ahora, necesito que dupliques la seguridad. Que nadie toque el activo. Que todos los demás se vayan. Tengo más trabajo que hacer. Entendido. No te agotes. Klaue se fue sin fisgonear. Él tenía sus secretos, Nolan los suyos. Esa era la base de su alianza. El beneficio mutuo, no la confianza. Una vez que el laboratorio se vació, las pesadas puertas se sellaron. Ya puedes abrir los ojos, dijo Nolan, volviéndose hacia Logan. El mutante yacía atado a la mesa, con los ojos entreabiertos.
Ese tipo te traicionará, dijo Logan con voz áspera. Recuerda lo que te digo. Abandonó al wakandiano. Te abandonará a ti también. Y cuando Shield venga a husmear, créeme, lo harán. No se detendrán ante nada. Nolan simplemente sonrió. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Eso no es asunto tuyo. Ahora, tengo algo que probar. Duerme bien. Preparó un cóctel de éter de alta calidad y neurotoxina, sumergiendo la mezcla en el cerebro de Logan corriente de agua. ¿Te vas a inyectar? La voz de Logan temblaba de dolor e incredulidad. ¿Estás loco? Morirás. Por fin había descubierto que Nolan quería asimilar la capacidad regenerativa él mismo. Pero eso era imposible. Los humanos comunes no podían soportar los genes X, sus células se descomponían de adentro hacia afuera. A menos que, espera, ¿eres un mutante? La voz de Logan se apagó al sentir los efectos de las drogas, y sus ojos se pusieron en blanco. Nolan parpadeó. ¿Un mutante? Por favor, se burló. Solo soy diferente. Tomó el suero Fénix modificado y se lo inyectó en una vena. Una oleada de calor recorrió su cuerpo. Sin dudarlo. Tomó un bisturí y se cortó la muñeca. La sangre fluyó. Y entonces, ante sus ojos, la carne comenzó a recomponerse, sellándose por completo, dejando solo una leve cicatriz blanca. Nolan exhaló lentamente y sonrió. Es suficiente, por ahora. Revisó la grabación. El tenue brillo verde en la herida en proceso de curación lo confirmó. El factor de autocuración estaba activo. ¿Y el rechazo celular? ¿El colapso genético? ¿La inestabilidad? No importaba. Estaba jugando con trampas, el protocolo Fénix finalmente estaba dando resultados. Con una parte del factor curativo de Wolverine en su organismo, Nolan ya no sentía la misma urgencia. Por fin contaba con cierto nivel de protección, un poder que podía mantenerlo con vida. Sentado en su habitación, Nolan revisaba datos, escaneando proyecciones y archivos médicos. El suero había funcionado, pero distaba mucho de ser perfecto. Quería la máxima regeneración completa de Logan, la que podía resistir las bombas nucleares y mantener a un hombre joven durante siglos. Oscorp, necesito adquirirla rápido, murmuró Nolan, enviando mensajes a Chloe. Las respuestas de Chloe no se hicieron esperar. Las acciones de Oscorp se habían desplomado debido a una serie de desastres de relaciones públicas, investigaciones fiscales y violaciones ambientales. Los buitres rondaban y Chloe compraba al por mayor. Pero alguien más también. Nolan entrecerró los ojos. El fundador de Oscorp no se quedaría de brazos cruzados y dejaría que la obra de su vida fuera desmantelada. La junta directiva lo había destituido, pero esta caída de la valoración era la oportunidad perfecta para recuperar el control y hacer un recorte profundo para recuperar la empresa. Nolan aconsejó a Chloe que continuara con las adquisiciones, pero con cautela. Spider-Man estaba activo ahora, lo que significaba que el Duende Verde probablemente no tardaría en aparecer. Un movimiento en falso y Chloe podría acabar en el lado equivocado de un planeador. Aún así, antes de enfrentarse a Oscorp, Nolan tenía otra prioridad: Jessica Jones. Vuelo y superfuerza. Una versión económica de Superman. Con sus poderes, ya no necesitaría defenderse. Estaba sumido en sus pensamientos cuando, toc toc, miró la cámara de seguridad. Natasha Romanoff. La mismísima viuda negra, disfrazada con su identidad encubierta habitual, incluyendo un ajustado traje de cuero, ceñido a cada centímetro de su cuerpo como si estuviera cosido. ¿Quién es? Preguntó, ya lo sabía. Soy Natalie, respondió con una voz suave y sensual. Quisiera hablar de trabajo. Como tu asistente, creo que necesitamos comunicarnos mejor. Nolan puso los ojos en blanco. Últimamente, ella había estado jugando una mala pasada fingiendo cercanía, rozándolo accidentalmente, quedándose demasiado tiempo en espacios compartidos. ¿Una visita a medianoche? Estaba haciendo su jugada. Abrió el pestillo, despertado por la curiosidad. Allí estaba ella en la puerta, con la mirada cálida, la voz suave y una postura invitante. Le presionó suavemente el pecho con una mano. Solo quiero que estemos en sintonía, jefe, ronroneó, entrando y cerrando la puerta con naturalidad. Nolan retrocedió de inmediato, evitando el contacto. Si ella era la araña madre, no iba a caer en su red. ¿Hay algún problema con tu carga de trabajo? ¿O con tu sueldo? Natasha parpadeó. ¿Hablaba en serio? Prácticamente se le estaba tirando encima.
La mayoría de los hombres ya se habrían derretido. ¿Qué hacía falta para obtener una reacción? Pero no, este hombre no la estaba mordiendo. Y eso solo la convencía aún más. Ocultaba algo. Dio otro paso al frente. Jefe, Nolan entrecerró los ojos. Si no tienes nada que decir, márchate. Aún así, se acercó más. Su mano le rozó el cuello. Él la agarró de la muñeca al instante. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz era gélida. Intentó apartarse, pero su agarre era férreo. Parpadeó. Estaba entrenada. Mejorada. Más fuerte que la mayoría de los hombres. Pero no pudo moverlo. ¿Qué demonios? Cambió de postura e intentó atraerlo para fingir un abrazo, intentando alcanzar sutilmente el dispositivo que llevaba atado a la cintura. Pero su otra mano se adelantó bruscamente y la atrapó del brazo. Ahora sonreía fríamente, divertido. ¿En serio? Dijo. Ella le lanzó una patada en la ingle. Él la bloqueó sin esfuerzo y respondió con un contraataque rápido que la derribó al suelo. Un dolor punzante la recorrió los brazos cuando él le retorció ambas muñecas tras la espalda. Un pequeño dispositivo de inyección cayó al suelo con estrépito. Llegaste antes de lo que esperaba, dijo Nolan con frialdad. Pensé que probarías esto más tarde. La había estado observando todo el tiempo. En cuanto buscó su cinturón, lo supo. Natasha Romanoff podría haber sido la mejor espía que Shield jamás había producido, pero no era rival para Nolan en una pelea. Ya no. ¿Algo para inyectarme? Inténtalo tú mismo, dijo Nolan, cogiendo el dispositivo. De repente, Natasha se giró y sacó una pistola oculta de la pistolera de su muslo. No estaba dirigida a él, sino conectada a algo. Atrás. Disparo. Advirtió. Nolan simplemente sonrió y dio un paso adelante. Disparó. ¡Bang! Un agujero se abrió en su pecho, justo donde debería estar su corazón. La sangre brotó a borbotones. Natasha se quedó paralizada, conmocionada. ¿Eres un mutante? Susurró. La herida ya estaba cerrándose. Nolan no respondió. Ya estaba a su lado. Presionó el inyector contra su cuello y lo presionó. La solución entró en su torrente sanguíneo al instante. Antes de desmayarse, escuchó su voz, burlona y grave. Te dejé un regalo de despedida. Te encantará. Uf, Natasha gimió al despertarse, con la cabeza palpitante. Se encontró tendida en medio de la nada, en un terreno abandonado a las afueras de la ciudad. ¿De verdad dejé que un tipo normal me dejara inconsciente? ¿Qué demonios era esa fuerza? Frunció el ceño con incredulidad. Su poder físico se había sentido mal. Era comparable al del Capitán Rogers, quizás incluso más intenso. No, eso no puede ser. Flexionó las muñecas para experimentar. Las había roto, lo recordaba con claridad. Pero ahora, completamente intactas. Ni siquiera un moretón. Entonces vio un papel doblado cerca de ella. Aquí tienes un pequeño regalo. Por ahora, eres prácticamente invencible. Disfrútalo. Si Fury descubre que eres casi inmortal, bueno, digamos que me muero por ver qué hace. ¿Qué ganas? La cara sonriente dibujada al pie era, de alguna manera, incluso más insultante que el propio mensaje. Mientras Natasha procesaba la nota, un rugido ensordecedor rompió el silencio. ¡Bum! Una figura se desplomó del cielo en una nube de humo y polvo, abriendo un cráter superficial en el suelo. La luz del sol iluminó la armadura reluciente. Natasha, ¿qué demonios pasó? El casco de Tony Stark se retrajo, revelando su rostro preocupado. Tony, dudó, recordando la nota. Y, lo que era más importante, todo lo que había pasado trabajando a las órdenes de Nick Fury. Si lo que decía esa psicópata era cierto, si de verdad era casi inmortal, Fury no lo dejaría así como así. Los exámenes médicos rutinarios se convertirían en una vigilancia invasiva total. La estudiarían. La monitorearían. La controlarían. Estoy bien, dijo rápidamente. Tony arqueó una ceja. El escáner del viernes ya había detectado rastros de sedantes, éter y varios compuestos químicos desconocidos en su torrente sanguíneo. ¿Segura? Tus constantes vitales están por todas partes. Natasha forzó una sonrisa. Sí. Me vi envuelta en algo raro. Ya terminó. Misión clasificada. Bien, Tony no insistió. Habla con Rogers por mí, ¿quieres? Tenemos que avanzar con la ley de registro de superhumanos. Es por la seguridad de todos. Su máscara se cerró de golpe y, en una ráfaga de fuego, desapareció. Natasha miró al cielo. Ese bastardo, murmuró.
De vuelta en Queens, Nueva York, Nolan y Chloe se habían mudado de nuevo tras el incidente de Shield con sus experimentos completos y su suero Fénix funcionando, aunque inestable, era hora de pasar desapercibidos. Los dos hombres se sentaron uno frente al otro en un apartamento pequeño y ruinoso. Chloe exhaló profundamente. Justo cuando empezaba a disfrutar de la buena vida de nuevo, nos mudamos. Por cierto, ¿de verdad le inyectaste suero Fénix? ¿Por qué? Para divertirme, dijo Nolan encogiéndose de hombros. Chloe lo miró fijamente. ¿Sabes que ese suero vale $50.000 por vial? Le diste una botella para reírse. Nolan simplemente sonrió enigmáticamente. Sabía cuál sería el resultado. Natasha empezaría a experimentar cambios, quizás sutiles al principio, pero con el tiempo, Fury lo notaría. Y cuando lo hiciera, caos. Si Natasha decidía ser leal a Shield, bien. Que sufriera bajo la paranoia y la vigilancia constante de Fury. Y si no, mejor aún. De cualquier manera, se convertiría en una bomba de relojería. Ahora es una distracción andante, dijo Nolan. Incluso si descubre que algo anda mal, encontrar a alguien que pueda arreglarlo. Esa es una lista corta. Como sea, hombre. Chloe lo despidió con un gesto. Tu locura, tus reglas. En fin, compré la mayoría de las acciones de Oscorp, como dijiste. Ahora tengo el 21%. Acaba de llegar la documentación de la transferencia y necesito tu firma. ¿Algún problema? Preguntó Nolan. Recortes usados. Nadie sabe que fui yo. Y las acciones de la compañía se están desplomando. Hacienda, la EPA, y probablemente algún dios furioso esté llamando a su puerta. ¿Alguien más compra? Sí, otras 2 ballenas están comprando acciones rápidamente. Probablemente Norman Osborn, murmuró Nolan. Intentando recuperar el control. Lo más probable, sonrió Chloe con suficiencia. Ah, y sobre el suero Fénix, encontramos un comprador. Aunque es un grupo bastante sospechoso. Déjame adivinar, radicales de Oriente Medio. De la avenida Clinton, en realidad. Chiflados locales a los que les encanta inmolarse. Les entusiasma la idea de morir 2 veces. Véndelo. Hecho. Chloe se inclinó de nuevo. También estamos avanzando en culpar de todo a Pantera Dorada. La información que tomó Natasha. Toda la información que nos diste. ¿Hay algo de cierto? Claro que sí. Entonces, ¿crees que Iron Man y el Capi pueden seguir siendo amigos después de esto? No lo sabrán, dijo Nolan simplemente. La información que Natasha había robado y plantado deliberadamente contenía una verdad explosiva. La verdadera razón por la que asesinaron a los Stark. Chloe exhaló lentamente. ¿De verdad intentas dividir a los Vengadores? Si están unidos, no tengo ninguna posibilidad. Actualmente, pero si están divididos, Nolan miró por la ventana. Ahí es cuando me muevo. Chloe señaló hacia abajo. ¿La agencia de detectives lo ve? Nolan siguió su mirada. Era una pequeña oficina escondida entre 2 lavanderías. Investigaciones alias. Jessica Jones trabaja allí. ¿Sigue con ese bajón postraumático? Bebe todo el día. Apenas trabaja. ¿Tú, quieres hacer algo? Todavía no, respondió Nolan. Es volátil. Fuerte, pero inestable. Si sale volando, será difícil atraparla. Mejor esperar. Jessica había sido una justiciera de ojos brillantes. Pero después de lo que el hombre púrpura le hizo tanto en cuerpo como en mente, cayó en un profundo abismo de desesperación. Su fuerza era formidable. Pero su trauma la volvió impredecible. Chloe dejó escapar otro largo suspiro. Tío, correr contigo es como una montaña rusa. Primero Hydra, luego Shield, y ahora estás cabreando a todos los superhéroes de Nueva York. Hablando de eso, añadió Chloe, ¿qué hay de Logan? ¿Lo tienes congelado? Por ahora. Sigue extrayendo lo que necesitamos para el suero. No se irá a ninguna parte. Nolan entrecerró los ojos ligeramente. Una vez que perfeccionemos el suero Fénix 2.0, el juego cambia. Nolan se quedó al otro lado de la calle, observando a Jessica tambalearse hacia su pequeña y destartalada agencia de detectives. Necesitaba encontrar el momento adecuado para acercarse a ella. Agarrarla directamente no era una opción. Ni siquiera estaba seguro de poder ganarle en una pelea ahora mismo. Sentado en una cafetería al otro lado de la calle, Nolan observó la puerta de su oficina, pensándolo bien. Entonces se levantó y echó a andar hacia ella. Se le ocurrió que era detective. ¿Por qué no contratarla? Sería la forma más limpia de contactar. Acababa de cruzar la calle cuando Jessica salió, cerrando la puerta con llave.
Parecía que acababa de despertarse y ya estaba dando por terminada la jornada. ¿En serio? ¿También iba el negocio? Nolan aceleró el paso. Justo cuando estaba a punto de llamarla. Una enorme explosión iluminó el cielo a lo lejos. Ja 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 ja. Vamos, Spider-Boy. Nunca me atraparás. El cielo resonó con risas frenéticas mientras una figura surcaba el aire en un planeador, cacareando como un duende. Duende verde. Alto ahí. Un destello rojo y azul saltó entre los edificios en persecución. Nolan parpadeó. Genial. De todos los días para estar fuera, tenía que toparse con esos dos. La presencia de Spider-Man significaba que el Duende Verde era sin duda el que había empezado esto. Nolan sacó rápidamente su teléfono y le envió un mensaje a Chloe. Ojalá no fuera una de sus meteduras de pata. ¿Sigues persiguiéndome? Quizás mejor salven a los civiles. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Se burló el duende, lanzando bombas con forma de calabaza en todas direcciones. Las explosiones rasgaron el aire. Llovieron escombros de los edificios. Los gritos resonaron en la manzana. El rostro de Peter se tensó tras la máscara. Lanzó telarañas como un loco, apartando escombros y poniendo a la gente a salvo. Duende. Dije alto. Duende Verde se giró, vio lo cerca que se había acercado Spidey y lanzó más bombas en todas direcciones. Nolan levantó la vista justo a tiempo para ver rayas rojas y verdes pasar sobre sus cabezas. Clásico, pensó. A los villanos de Spidey les encantaba el verde. Pero entonces vio que una de las bombas se dirigía directamente hacia Jessica. Ella seguía desorientada, con resaca de la noche anterior, apenas percibía el caos que la rodeaba. ¡Cuidado!, gritó Nolan, lanzándose hacia ella. Jessica giró la cabeza, vio que alguien se lanzaba hacia ella y, por reflejo, le lanzó un puñetazo. Su puño le dio a Nolan de lleno en el estómago. En ese momento, la bomba impactó. Su oficina explotó tras ella. Los escombros salieron disparados como metralla, pero Jessica, instintivamente, los destrozó con un solo movimiento del brazo. Nolan, jadeando en el pavimento y sintiendo que sus órganos se reorganizaban, apretó los dientes a pesar del dolor. Ese es el poder que quiero. Se dio la vuelta, tosiendo el café, apenas capaz de moverse. ¡Oh, mierda! La expresión de Jessica se transformó en pánico. Se había dado cuenta de lo que acababa de pasar. Él no la estaba atacando, la estaba salvando. Había golpeado al tipo que acababa de salvarle la vida. ¡Maldita sea! Maldijo para sus adentros. Jessica había pasado por un infierno gracias a Killgrave. Confiar en la gente, sobre todo en los hombres, no era fácil. Pero este hombre la había salvado. ¿Estás bien? Peter aterrizó a su lado, notando los signos reveladores de su superfuerza. Su rostro le resultaba familiar, pero no dijo nada. ¿Puedes ayudarme a sacar a la gente? Un segundo. Jessica se giró y corrió hacia el tipo al que había golpeado. Sabía lo fuerte que podía golpear. Pero Nolan ya estaba sentado, gimiendo y agarrándose el estómago. «Eres fuerte», jadeó. «Creo que me rompiste el bazo». Estaba perfectamente bien, por supuesto, pero no hacía falta decírselo. Peter parpadeó, confundido por el intercambio. «Vale, genial, lo tienes, me largo». Disparó una telaraña y se lanzó tras el duende. «En realidad, vine a verte, Jessica. He oído que eres una detective privada de primera». Nolan se agarró el costado, interpretando a la perfección el papel de víctima herida. «¿Me conoces?» Jessica se sentó incómoda en la cafetería, visiblemente incómoda. Las cafeterías le traían malos recuerdos. Recuerdos que prefería no revivir. Pero Nolan había arriesgado su vida para salvarla. Eso contaba. Claro. ¿Por qué si no iba a venir a buscarte? Aunque debo admitir que no esperaba que tuvieras esa fuerza. ¿Estás mejorada? ¿Sabes de gente como nosotros?, preguntó, entrecerrando los ojos. «Soy una de ellas», susurró Nolan. «Si no, me habrías matado allá atrás. Pensé que eras solo una detective privada normal. No esperaba a alguien sobrehumano. ¿Crees que soy una mutante?» «No. Mis poderes provienen de un accidente de laboratorio. Fuego. Me quemó medio cuerpo cuando era niña. Pero después de eso, empecé a sanar más rápido. Mucho más rápido. Me llamo el Fénix». Se encogió de hombros. «¿No se supone que todos tenemos nombres en clave? ¿Cuál es el tuyo?» «Solo, Jessica está bien». No pareció emocionarse con la pregunta.
Sintiendo su incomodidad, Nolan cambió de tema. Bien, lo siento. Vine aquí por una razón. Necesito tu ayuda para localizar a alguien. Deslizó una carpeta por la mesa. Jessica la abrió. El nombre le llamó la atención. Ulises Klaue. ¿Quién es? La expresión de Nolan, la situación se ensombreció. Un traficante. Secuestró a mi hermano hace años. Lo he estado persiguiendo desde entonces. Me acaban de decir que podría estar en Nueva York. Se inclinó ligeramente. No conozco bien la ciudad, así que, te contrato. Jessica examinó el expediente con el ceño fruncido. De acuerdo. Me encargo del caso. Se puso de pie. Y como me salvaste el pellejo antes, no hace falta fianza. Te contactaré cuando tenga algo. Evidentemente, estaba a punto de salir corriendo. Espera, ¿al menos me das tu número? Preguntó Nolan rápidamente. ¿Para estar al tanto? De acuerdo. Pero no llames de noche. Y si no contesto, probablemente me haya desmayado. Dejó una tarjeta sobre la mesa y se dio la vuelta para irse sin decir nada más. Nolan sonrió al verla marcharse. Paso 1. Completo. Tras salir del café, Nolan echó un vistazo al mensaje cifrado que Klaue le había enviado. Uno de los hombres a los que había pagado para adquirir discretamente acciones de Oscorp acababa de ser asesinado y volado por los aires. Claro. El Duende Verde claramente tenía en la mira a sus socios. Cuando el dinero no podía resolver un problema, parecía que la fuerza bruta era la siguiente opción. Nolan tecleó tranquilamente una respuesta con sus siguientes instrucciones. Momentos después, sonó su teléfono. Nolan. ¿Qué demonios estás haciendo? La enviaste a investigarme. Klaue estaba visiblemente nervioso al otro lado de la línea. Todavía estaba limpiando después de que uno de sus hombres fuera destrozado por un duende volador, y ahora Nolan le decía que había contratado a Jessica Jones para investigar sus operaciones. Sabía lo peligrosa que podía ser Jessica. ¿Acaso Nolan intentaba que lo mataran? Tranquilo. No te estoy poniendo en peligro real. ¿Qué demonios estás planeando? Voy a conquistarla cuando esté más vulnerable. Ahora mismo, probablemente esté bajo vigilancia de Shield. Si entro a toda máquina, solo empeoraré las cosas. Así que voy a usar un toque más suave. ¿Tu idea de un toque suave es enviarla a por mí? Necesitamos puntos en común. Algo de qué hablar. Ah, y que alguien envíe flores a su agencia. Todos los días. ¿Intentas seducirla? Klaue parecía genuinamente atónito. ¿Estás loco? Nolan dejó sus archivos a un lado y sonrió. Exactamente. Cuando baje la guardia por completo, ahí es cuando haré mi jugada. ¿Estás loco? Klaue sintió de repente un escalofrío recorrerle la espalda. El plan de Nolan dio resultado. Estaba explotando las cicatrices emocionales de Jessica, esperando atacar cuando estuviera más débil. No era seducción, era guerra psicológica. Este tipo no era un científico. Era un demonio envuelto en piel humana. Y ahora Klaue comprendía algo aterrador. Nolan no era solo un genio del laboratorio. Entendía a la gente. Si alguna vez te pusiera la mira, lo mejor que podías esperar era una muerte rápida. ¿No tendrás alguna forma de acceder a la base de datos del genoma mutante del ejército? Preguntó Nolan de repente. Te has vuelto loco. Ese lugar está bajo la llave más estricta del gobierno de Estados Unidos. Ni siquiera preguntaría por él, y mucho menos investigaría. Estás loco. Solo preguntaba. Nolan se encogió de hombros. Si fuera tan fácil, ya habría secuestrado al profesor Décimo y a Magneto. Originalmente, había planeado extraerle poder a Sebastian Shaw. Pero con Shaw muerto, su cuerpo probablemente había terminado en manos del ejército estadounidense o en manos rusas. Solo dos posibilidades reales. Klaue suspiró y dijo, por cierto, encontré a tu hombre, Daredevil. Ahora trabaja como abogado, pero dicen que está metido hasta las rodillas en una guerra territorial con Wilson Fisk. Vigílalo por mí. Daredevil estaba en la lista de Nolan. Sentidos superpotenciados. Además de ser ciego, su percepción era descomunal, solo comparable a la de seres con un intelecto de nivel cósmico. Y lo más importante, era accesible. Y eso lo convertía en un objetivo predilecto. Unos días después, Nolan estaba revisando la última investigación del Dr. Connors, también conocido como el Lagarto. Planeaba replicar el experimento él mismo, si era posible. Pero al terminar de leer, Nolan frunció el ceño. ¿No hay datos experimentales? ¿O están ocultos? Guardó el artículo en sus archivos.
Ahora tenía un conocimiento sólido del trabajo de Connors, quizá incluso igual al suyo. Pero no podía recrear el experimento. No sin los datos faltantes ni el equipo especializado. Incluso algunas fórmulas eran deliberadamente vagas y estaban claramente alteradas. Oscorp debió haber falsificado partes. Aún así, Nolan se dio cuenta de que Connors se acercaba a los ensayos con humanos. Incluso había un enlace de video incluido en el artículo. Un ratón con patas amputadas, regenerándolas por completo. Con sus datos o su ayuda, Phoenix 2.0 podría hacerse realidad, murmuró Nolan. No había duda. El lagarto era un genio. Su suero rompió la barrera entre los humanos comunes y los superhumanos. El único error: apresurarse a realizar ensayos con humanos sin respaldo ni financiación corporativa. Si hubiera tenido más tiempo, podría haber creado una cura para la regeneración de extremidades. Pronto, mi ejército de soldados inmortales se alzará. Nolan dejó la tableta a un lado. La adquisición de acciones de Oscorp había llegado a un punto muerto. Solo quedaban 3 accionistas principales. Él mismo, Norman Osborn, y sospechaba de Nick Fury, ese escurridizo bastardo. Los precios de las acciones se habían disparado. Mientras tanto, Logan se había convertido en su gallina de los huevos de oro. Phoenix 1.0 inundaba Hell's Kitchen. Se vendía más rápido que el Vibranium, principalmente porque el suministro era infinito. El Vibranium tenía que racionarse. Podían extraer galones de material base cada día. Con la fórmula en la mano, era fácil de replicar a granel. Claro, tenía efectos secundarios. Klaue lo había dejado claro. Pero la gente seguía comprándolo en masa. Así de popular era. ¿Y las ganancias? Klaue se portaba como un buen soldadito, usándolo para acaparar empresas tecnológicas en quiebra y reinvertir en la reestructuración corporativa. Estaban construyendo un empire. Desde cero. Podría valer la pena atacar a Pimtech a continuación, pero mi red de inteligencia aún es demasiado débil, murmuró Nolan. Su pantalla parpadeó con nuevos individuos con superpoderes de inteligencia, sus debilidades, patrones de comportamiento y cómo contrarrestarlos. Su camino estaba clarísimo. Se convertiría en el superhumano definitivo. Un dios científico. Cualquier cosa menos sería un desperdicio de sus talentos. Su fisiología única le permitía una compatibilidad inigualable con una amplia gama de poderes. Ahora, se trataba de desarrollar las cartas y las habilidades adecuadas para incorporarlas a su mazo. Justo cuando Nolan estaba absorto en sus estudios, su teléfono vibró. Jessica sonrió con suficiencia. Se mueve rápido. Contestó. Hola, soy Nolan. Nolan. Encontré algo sobre Klaue. Pásate por la agencia. Voy para allá. Y deja de enviarme flores. Rió entre dientes. ¿No te gustan las rosas? Voy a cambiar. No me gustan las flores. Entendido. Apareció poco después, con un ramo fresco de rosas rojas. Jessica frunció el ceño. ¿No te dije que dejaras de comprarlas? Su voz sonaba áspera por el enfado, pero aún así extendió la mano, tomó el ramo y lo dejó en la mesa auxiliar con los demás. Al menos, lo había entregado en persona. Hay algo en la cocina del infierno que podría estar relacionado con tu hermano, dijo Jessica secamente. Un compuesto regenerativo. Se llama suero del Fénix. ¿Te suena? Parece que vamos a la cocina del infierno. Nos vamos ya. ¿No tienes tiempo para comer primero? Jessica y Nolan salieron del restaurante caminando uno al lado del otro. Su voz era cortante y fría. No pareces preocupado en lo más mínimo por la situación de tu hermano. Nolan se encogió de hombros. ¿No dijiste que el trato se hacía esta noche? Apenas es tarde. Miró a Jessica, divertido. Hacía solo unos minutos, disfrutaba de su comida con auténtico deleite. Ahora, afuera, actuaba como si el tiempo apremiara. Rápidamente subieron a un coche y se dirigieron a Hell's Kitchen. Pero justo antes de llegar al barrio, el conductor se detuvo. Lo siento, amigos. No llego más lejos. Hay una tarifa local para conductores de fuera de la ciudad en Hell's Kitchen, y no la voy a pagar. A ninguno de los dos les gustó eso. Así que bajaron y entraron. Nolan observó su entorno con gran interés. Este lugar era infame. La zona de partida de muchos. La cocina del infierno podía ser pequeña, pero era un semillero para algunos de los personajes más peligrosos de Nueva York. Daredevil, el Castigador e incluso investigadores al estilo Constantine rondaban por estas calles. Por no hablar de La Mano y Wilson Fisk. La cocina del infierno era una olla a presión diminuta, pero llena de poder.
Las calles estaban sucias, llenas de basura. Los pandilleros merodeaban abiertamente, con tatuajes en la cara y los hombros, algunos blandiendo cuchillos mientras se agachaban en las aceras. Uno de ellos dio un silbido agudo al ver a Jessica. Unos matones en la esquina intercambiaron miradas, rieron entre dientes y empezaron a seguirlos. «Nos están siguiendo», murmuró Jessica. Nolan sonrió. «Parece el momento perfecto para impresionarte». Jessica enarcó una ceja, con una media sonrisa. Ella ya se había dado cuenta de lo que Nolan tramaba. Quería que investigara a Chloe, sí, pero también intentaba conquistarla. Y ella no se hacía la discreta. Nolan rió entre dientes mientras los 5 matones se acercaban. 3 de ellos bloqueaban la acera tras ellos, impidiéndoles escapar. 2 se adelantaron. El líder era un tipo calvo que empuñaba un cuchillo. Su compañero tenía una sonrisa petulante y una pistola colgando de su cintura. El rubio se burló. «Oye, chico, ¿por qué no nos prestas a tu novia para divertirnos un poco? A juzgar por tu tamaño, probablemente no esté satisfecha de todas formas». Nolan sonrió con suficiencia. «Tu madre me dijo que estaba más que satisfecha». «Hijo de P», gruñó el rubio. «¿Tienes ganas de morir, eh? Esto es la cocina del infierno. Aquí, todo es cuestión de fuerza». Nolan observó la calle. Nadie pestañeó. Los peatones pasaban como si nada. Algunos incluso se detuvieron a mirar, como si fuera solo otro episodio de teatro callejero. «Entrega tus cosas y a la chica si quieres irte de aquí». Crack. Antes de que Blondie pudiera terminar, el puño de Nolan le impactó en la cara, y la sangre le brotó de la nariz como un grifo. Se tambaleó hacia atrás, maldiciendo. «A por él», gritó Blondie apretando los dientes. Pero Nolan se movió más rápido. Giró, usando la fuerza de sus hombros para golpear a un matón, derribándolo. Con un barrido de pierna, estrelló a otro contra el suelo. Jessica dio un paso atrás. Con su fuerza, podría haberlos rematado con 2 puñetazos. Pero si Nolan quería presumir, lo dejaría. Los 2 matones restantes cargaron con cuchillos. Nolan les propinó una patada de acero, arrancándoles las 2 espadas de las manos con un par de golpes metálicos. Con un giro de cadera, les asestó un tremendo golpe circular que los mandó a volar. Blondie se había recuperado y buscaba su arma. Pero la mano de Nolan ya estaba sobre ella, sujetándola, y la de Blondie a su cintura. Blondie levantó la vista y vio a Nolan sonriéndole. «¿Así es como funciona la fuerza? Me gusta». Incluso Natasha Romanoff tuvo problemas para soltarse del agarre de Nolan. Este gamberro no tenía ninguna posibilidad. Nolan apretó más fuerte. Blondie hizo una mueca de dolor. «Trabajo para Wilson Fisk». Siseó. «¿Wilson Fisk?» Nolan casi se rió. «Ya he cabreado a Idrish y él crees que le tengo miedo al Kingpin». Sin dudarlo, Nolan arrancó el arma del cinturón de Blondie y le disparó 2 veces en el pecho, directo al corazón. Blondie se desplomó, con los ojos abiertos por la incredulidad. Los matones restantes intentaron huir, pero la voz de Nolan los detuvo en seco. «Da un paso más, y serás el siguiente». Se quedaron paralizados, girándose lentamente, con las manos en alto. Nolan se giró hacia Jessica con una sonrisa. «Te insultaron. Tú decides qué hacer». La mirada de Jessica se dirigió a los pandilleros. «Largo de aquí. Y que no te vuelva a ver por aquí». Miró a Nolan, arqueando una ceja. Su lucha había sido más precisa, eficiente y limpia que la de ella. Su poder puro le daba ventaja, pero ¿y si estuvieran en igualdad de condiciones? La dejaría hecha polvo. «No está mal», dijo. «Tienes habilidad». «¿Qué puedo decir? Necesito seguir mejorando si quiero encontrar a mi hermano». Era mentira, pero convincente. Nolan se rió entre dientes y dijo: «Sentémonos en algún sitio. Deberíamos hablar de estrategia». «Claro. Pero tú invitas». «Siempre». Más tarde, se sentaron en una mesa tranquila de un pequeño restaurante sencillo, discutiendo cómo acercarse. El trato de esta noche se cerraría en un gran almacén en las profundidades del territorio de Fisk. Entrar sin ser detectado sería complicado. Jessica no parecía muy preocupada. Podía saltar vallas y escalar edificios. Pero Nolan, «He pasado por un buen entrenamiento», dijo con una sonrisa segura. «No te preocupes por mí». En ese momento, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Nolan levantó la vista y parpadeó sorprendido. ¿Qué probabilidades hay de que? Un hombre con un traje impecable entró. Unas gafas de sol oscuras le cubrían los ojos y se movía con facilidad, abriéndose paso con un bastón blanco antes de sentarse en una silla cercana. Pidió sin dudarlo: «Daredevil».
Nolan lo calculó rápidamente. El intercambio de esta noche involucraba a los hombres de Fisk. Si el archienemigo de Daredevil Fisk no estuviera husmeando, eso sería sospechoso. Especialmente con Fénix 1-0 inundando la cocina del infierno. Si alguien se daría cuenta, sería el diablo de la cocina del infierno. Matt, murmuró Jessica, siguiendo la mirada de Nolan. ¿Lo conoces?, preguntó Nolan, sorprendido. Por otra parte, tenía sentido. Jessica y Matt luego formarían equipo como parte de los defensores. Aún así, no esperaba que ella conociera a Matt antes de Luke Cage. Sí. Es un abogado interesante, y con superpoderes, añadió, bajando la voz. Para entonces, Matt ya se había girado hacia ellos. Se acercó con una sonrisa y le dio a Jessica un breve abrazo. Jessica. ¿Qué te trae por mi parte? Solo sigo una pista. ¿Suero del Fénix? ¿Tú también lo sabes? ¿Cómo no iba a saberlo? Matt inclinó ligeramente la cabeza hacia Nolan, sintiendo algo extraño. Jessica captó la mirada. Este es Nolan. Es mi cliente, y mi amigo. ¿Cliente? Amigo. Repitió Matt, un poco sorprendido. Conocía la historia de Jessica. Que ella usara la palabra amigo y la refiriera a un hombre no era algo que oyera todos los días. Aún así, Matt se alegró de ver a Jessica salir a la luz después de todo lo que había pasado. Mucho gusto. Soy Matt. Nolan, respondió con una sonrisa. Con Nolan basta. Se dieron la mano. Nolan hizo todo lo posible por ocultar cualquier sospecha. A pesar de ser ciego, los sentidos de Matt eran agudísimos y casi sobrenaturales. El hombre tenía un sexto sentido, cartografiando su entorno con precisión milimétrica, basándose en la información que absorbía su cuerpo. En cierto modo, veía más que nadie con ojos funcionales. Buscamos el mismo objetivo, dijo Matt, mirando a Jessica. ¿Por qué no hacemos equipo? Si a mi cliente le parece bien, me apunto, dijo Jessica con indiferencia. Nolan sonrió. Cuantos más, mejor. Daredevil cayó de lleno en mi red. Solo pretendía pescar un pez. Ahora, dos habían saltado al bote. Esa noche, Daredevil apareció con su icónico traje rojo, abriéndose paso entre las sombras. Nolan permaneció de civil. Jessica se cubrió el rostro con una tira de tela negra. ¿No te vas a cubrir la cara?, preguntó Matt. Nolan se encogió de hombros. No es mi estilo. Como quieras. Matt se giró y desapareció en la oscuridad como un fantasma, dando volteretas y saltando por los tejados con una fluidez que desafiaba su ceguera. Su bastón, por supuesto, era en realidad un arma. Nolan los siguió de cerca, Jessica justo detrás. Los tres llegaron rápidamente al otro lado de la calle, frente a un enorme almacén. Fuertes focos iluminaban la entrada, flanqueada por altos muros de hormigón coronados por una valla electrificada. Probablemente estén dentro, haciendo el intercambio, susurró Nolan. ¿Cómo entramos? Hay un punto ciego en el muro oeste, respondió Matt. Tenemos 3 segundos para pasar desapercibidos. ¿Podrás con ello? Mírame. Cambiaron de posición. El nuevo lugar estaba envuelto en sombras. Jessica saltó primero, surcando el aire y aterrizando tras el muro con facilidad. Matt la siguió, escalando la estructura con una agilidad experta. Justo cuando llegó a la cima, una imagen borrosa pasó zumbando junto a él. Nolan. Aterrizó limpiamente al otro lado. Matt no tenía ni idea de que ya lo estaban observando. Sus sentidos agudizados eran impresionantes, pero sus limitaciones físicas le impedían aprovecharlos al máximo. Esta ventaja es inútil en él, pensó Nolan. Matt aterrizó detrás de ellos momentos después, sin saber que ya lo habían marcado. El trío se acercó sigilosamente a la azotea del almacén, observando el trato que se desarrollaba en el interior. Terminemos con esto, dijo Matt sin dudarlo, y luego se lanzó directamente por la claraboya. Jessica lo siguió. Nolan sonrió con suficiencia. Héroes de la calle, siempre a la carga. Sin plan. Sin sutileza. No me culpen por aprovecharme. Se dejó caer tras ellos, pulsando con indiferencia un botón de su cinturón en plena caída. ¡Pum! Para cuando tocó el suelo, Matt y Jessica ya habían eliminado a la mayoría de los matones. Los cuerpos crujían en el suelo, agarrándose moretones y extremidades rotas. Jessica abrió la caja que había entre las dos partes negociadoras. ¡Bum! Una onda expansiva recorrió el edificio. La caja estaba llena de explosivos líquidos. Jessica salió despedida por la habitación por la explosión, justo cuando una alarma estridente sonó por todo el almacén. Están rodeados. Gritó una voz con cruel diversión.
La silueta de Chloe apareció arriba. Helicópteros sobrevolaban mientras soldados armados descendían en rappel, con las armas desenfundadas y apuntándoles directamente. Chloe vio a Nolan y sonrió. Vaya, vaya. El hermano de Logan, ¿verdad? Perfecto. Ahora puedo atraparlos a ambos. Maldita sea. Es una trampa. Gruñó Jessica, poniéndose de pie con dificultad. Matt se tambaleó. Ese ruido, sus hipersentidos, normalmente un don, lo traicionaban. Las frecuencias superpuestas y fluctuantes que inundaban el almacén perturbaban su percepción. Ya no podía construir un mapa mental de su entorno. Estaba ciego, completamente ciego. «Sáquenos de aquí», gritó Jessica. Su abrigo se había destrozado por la explosión, dejando al descubierto piel y sangre, pero no le importó. Agarró a Nolan con un brazo y a Matt con el otro. Chloe dio la orden. La metralla metálica atravesó el aire en una lluvia de disparos y micromisiles. Jessica irrumpió por la puerta principal justo cuando se desató otra explosión. ¡Bum! El fuego iluminó el cielo nocturno. Las balas atravesaron el caos, atravesando la carne. La sangre salpicó la camisa de Nolan. Protegió a Matt con su propio cuerpo. «Estaré bien», rugió Nolan. «Cúbreme». «Estoy bien», escutió Jessica. La explosión la había sacudido por dentro. Sentía cómo sus órganos clamaban. «No puedo dejar que te lastimen por mi culpa», dijo Nolan en voz baja. «No te preocupes. No moriré». Incluso desorientado, Matt levantó la vista. «¿Están coqueteando, ahora mismo? Muévete. O no saldremos vivos de aquí». Los refuerzos se acercaban. Nolan pulsó discretamente un segundo botón de su cinturón. El nivel 5 de sus protocolos de emergencia ya estaba activo. Jessica lo miró, suspiró y cargó a Nolan sobre su espalda como un escudo humano. Acunando a Matt como si fuera una princesa, ella salió disparada hacia el aire. «Agárrate fuerte», gritó ella. En ese momento, sus labios rozaron los de Nolan. Parpadeó. Eso fue. Nolan se había desmayado. Matt también. Jessica los miró a ambos, respirando con dificultad. «¿No querías que me hiciera daño, eh?» Nolan despertó con una suave respiración a su lado. Jessica estaba desplomada junto a su cama, profundamente dormida. Parece que lo de anoche salió perfecto, pensó. Todo había sido una actuación cuidadosamente preparada, una maniobra para ganarse la confianza de Jessica. La idea de traicionarla por completo, imposible. Era demasiado poderosa, demasiado rápida y podía volar. Cualquier trampa que le hubiera tendido habría fallado si ella la hubiera visto venir. Matt había sido un extra de suerte. Le dio a Nolan la oportunidad de probar el disruptor de frecuencia modificado, diseñado a medida para explotar las debilidades de Daredevil. Los resultados, excelentes. Según los cómics y las series, los ruidos fuertes eran el talón de Aquiles de Matt. Nolan había ido un paso más allá, añadiendo frecuencias cambiantes para sobrecargar sus supersentidos. Por eso Matt se derrumbó anoche. Claro, a la larga, Daredevil podría convertirse en una leyenda. Pero ahora mismo, solo era un humano ligeramente mejorado. Con la información adecuada y el tiempo suficiente, Nolan podría desmantelar a alguien como él sin ningún problema. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.